estamos. Hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, esta palabra griega apologética o apología equivale a la palabra en español que es defensa, y originalmente se usó en un término legal que significa la respuesta del acusado demandante ante un tribunal de justicia. La defensa de la fe no incumbe solamente a los apologetas, y este es el punto importante. Más que todo aquellos que son muy instruidos y son profesionalmente capacitados para esto. De la misma manera que a nosotros, los cristianos, se nos es llamado a practicar o a proclamar el evangelio, de esa misma manera también nosotros tenemos la responsabilidad de aprender y dar razón de sustento y credibilidad del mensaje evangélico. Bien, ¿qué es una cosmovisión cristiana? Dice que una cosmovisión cristiana abarca tres dimensiones fundamentales que, bueno, hemos venido viendo en el transcurso de este curso, valga la redundancia. Tres dimensiones fundamentales, como es la buena creación original, la perseveración de la creación a causa del pecado, perversión, perdón, a causa del pecado, y la restauración de la creación en Cristo. Sin embargo, hermanos amados, sin herramienta apologética nosotros no podríamos, y estamos pensando quizás en nuestros jóvenes. Por más que nuestros jóvenes sean preparados en estudios bíblicos y doctrinalmente, ellos van a tambalear si nosotros no le damos las herramientas para enfrentar un mundo secular, violento, de pensamientos totalmente atroces. Y ahí tenemos en la imagen cómo grandes pensadores como Platón, Skinner, Rousseau y Hillary Clinton se han apegado a una idea de que el niño directamente bajo el cuidado, debe estar directamente bajo el cuidado del Estado a costas de la familia. Esto es lo que llamamos el estatismo. El estatismo es un sistema que nace de un pensamiento donde la familia, el hijo de la familia va a ser dirigido y va a ser educado por el Estado. Esta es la idea que tenemos en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, surge una pregunta: ¿cómo aplicar entonces, con esta gran realidad, las categorías de la creación, la caída, la redención en la educación? Bueno, yo como educador que fui, comenzando el año pasado que di religión, comenzando el año, este fue mi gran tema, la creación. Empezamos a enseñarle a los chicos qué tan importantes son ellos, que aunque hay un pecado, fuimos creados a imagen de Dios. Enseñamos que son criaturas que portan una dignidad grande, que saben y tienen una capacidad de amar, que tienen moral, que tienen racionalidad, que hay una creación artística en ellos a desarrollar, y todas las demás capacidades únicas de un hombre. La educación, por tanto, debe dar respuesta a todos los aspectos de una persona, o sea, tenemos que educar en una forma integral. No podemos sentirnos satisfechos con una metodología que en educación se aplica, que es la conductista, que trate a los alumnos o a los muchachos como complejas máquinas de estímulo y respuesta. No podemos hacer esto, ni tampoco podemos adoptar la metodología constructivista, que trata a los alumnos como organismos que se adaptan a un medio ambiente, usando conceptos como herramientas para organizar la experiencia subjetiva. Por otro lado, la ilustración con la razón sola por sí, sin la ayuda totalmente, y así es como enseñan, de una revelación divina, esta es capaz de conseguir una visión general y divina del mundo.
Tampoco aceptamos la idea romántica de la época romántica, donde los niños automáticamente se van para el cielo, ¿verdad? Esto ha sido uno, y aquí luchamos mucho en Costa Rica con este pensamiento, porque la Iglesia Católica consumió este pensamiento filosófico y lo trajo en su propuesta de evangelización a Costa Rica. Ahora, la redención significa que la educación debe proponerse equipar a los alumnos a asumir su vocación en la obediencia del mandato cultural. Siempre el tema, perdón, el texto de Génesis capítulo 1, 21, 27, a pesar del pecado, a pesar de la caída universal, el hombre tiene que seguir aplicando esto. Entonces la redención, cuando nosotros educamos y proponemos, aún en nuestras escuelas dominicales, con nuestros jóvenes, niños, tenemos que empezar exaltando esta gran verdad de la creación, y que en la redención tenemos la tarea aún cuando el hombre es caído, tenemos la tarea máxima en la redención de elevar al muchacho a cumplir esa vocación que Dios nos da, una vocación que va para todos. Cada niño debe entender que Dios nos ha concedido dones especiales para prestar una contribución singular a la tarea humana e invertir los efectos de la caída y extender totalmente el señorío de Cristo. Ahí tenemos redención mediante el cultivo hay varios tipos de redención que ha propuesto el mundo. Uno de ellos es la redención mediante el cultivo de una conciencia superior, una redención a través del ajuste psicológico. La psicología quiere construir al hombre por sí mismo, y la redención a través de las políticas izquierdistas. Y vamos a ir dentro del curso a avanzar un poquito. Vamos a ver acá que hay un tira y encoge en todo esto. Cómo la creación, perdón, creo que este no es. Sí, es este que sigue. Cómo la creación, la caída y la redención nos proporcionan a nosotros instrumentos para elaborar conceptos bíblicos. El estatismo, ya hablamos esto, la familia es el foco central. Siempre Satanás lo primero que quiso hacer es destruir la familia, y históricamente usted va a ver en la Biblia siempre toda esa línea donde Satanás siempre quiso, y hoy más que nunca es visto, se ve a mil leguas cómo la familia ha sucumbido. No sé si ustedes recuerdan los tiempos hippies. Yo viví la época de los hippies, y aquel tipo de hombre que llegaba en la moto a la casa y se llevaba a la hija y era un desorden, papá trabajaba, mamá trabajaba. Todo ese desorden se empezó a ver desde los años 70, 60, 70, y con el famoso concierto de Woodstock. No sé cuántos de ustedes vieron ese concierto, donde se desintegra, y no solamente se desintegra, sino que se proyecta a futuro lo que va a suceder. Y fue un concierto en California de 3 días con sexo, droga y era sexo, droga y música. Tres grandes elementos que hoy son los conductores que están llevando a nuestros hijos, los están encantando. Y todo eso se proyectó en esa época. Interesante, yo saqué mi tesis sobre música y tuve que hacer todo un estudio de esto, y es muy interesante cómo la CIA, no sé si se los había contado, la CIA cuando los años 70 el rock, estaba la guerra de Vietnam y había mucha música protesta, entonces la CIA financia la música disco, que es una música que surge en Francia, en los burdeles homosexuales, y de ahí fue tan encantadora esa música que atrapó a la juventud, dejaron de cantar protesta, que por cierto por Chile había un cantante ahí, un autor, un poeta que era de la tendencia izquierdista, no recuerdo su nombre, pero tengo un libro que se llama El Canto General de él, y ahí está toda su protesta puesta. Y fue uno de los puntos que tal vez en esta época contemporánea podemos recordar de cómo se nos vino la familia al suelo. La familia
cayó totalmente, de ahí vino a dando tumbos hasta hoy, porque es el sistema que Dios puso y es el sistema más poderoso que hay actualmente en el mundo. Por otro lado, tenemos los utópicos. La utopía es interesante, nace con Tomás Moro. Tomás Moro escribe un libro que se llama Utopía. En ese libro él se va, era muy amigo de Erasmo de Rotterdam, eran amigos de Lutero también, tenían amistad. Él era un inglés y él, viendo todo el sistema caótico político, se van a una isla y en la isla le ponen utopía y crean un sistema maravilloso, un sistema donde todo funciona, pero cuando se bajaron de esa ilusión y volvieron a poner los pies en la tierra, en su contexto, vieron que no se podía lograr. Por una sencilla razón, que el hombre es pecador y el hombre no podía, estaba lleno de vicios y de perdición. Entonces los utópicos también aparecen en este momento, desean ellos, rechazan por completo la idea de que la naturaleza humana está corrompida, inclinada al mal. Ellos dicen que no. En vez de ello, defienden todos los problemas sociales a cuestión de desórdenes temporales que pueden ser resueltos por medio de la educación y la ingeniería social. Es así como trabajan estos utópicos. Los utópicos están motivados por un deseo de superar los efectos de la caída sin apoyarse en lo más mínimo en la revelación divina. Y esto pues sí, ha sido un fracaso. Hoy vamos a ver también un poquito lo de Cuba. Quiero decirles que he estado varios tiempos en Cuba y conozco un poco el sistema y vamos a hablar un poco del sistema marxista. Algunos movimientos instan a los cristianos a descartar todo formalismo premoderno basado en el dictamen divino o autoridad tradicional o la ley natural que intente hallar una alternativa que esquive el tema de la elección. Estos pensamientos convertirían a la familia como en una colección de individuos desconectados y atomizados. El átomo fue desintegrado para alcanzar, dicen ellos, más potencia, y esto es lo que han logrado hasta la fecha. La iglesia tiene que trabajar muy fuerte en la integración familiar. Los programas de estudio, yo como educador veo que no hay una motivación de integración familiar. Los métodos de estudio éticos y morales que dan los colegios y las escuelas no están enfocados en eso. Están enfocados en el derecho del individuo nada más. Ahora, eh, estos pensamientos totalmente quieren hacer pedazos a la familia y vivir un individualismo ontológico, o sea, la ontología es el estudio del ser. Entonces, hacer un individualismo totalmente ontológico que significa que los individuos son la única realidad última. Esto es terrible, hermanos. Ahora, interesante porque acá hay un tira y encoge, ¿verdad? Como el juego de la cuerda de los chicos y el ahorcado de la familia. Ahí en el dibujo, lo tengo a este lado, pueden ver ustedes, hay una total tira y encoge entre el estatismo y el individualismo. Y de ahí surgen, de ese tira y encoge, surgen otros pensamientos que van saliendo de ese, porque algunos dicen, no, hombre, el estatismo no, el individualismo tampoco, entonces surgen otros pensamientos respecto a la familia. Es más fácil entender si saltamos al nivel superior, como hablaba Elson en las enseñanzas, y consideramos la teoría social en general. La raza humana fue creada a imagen de Dios y esta raza fue creada desde una perspectiva de tres personas. Yo le llamo a esto la danza del amor de las tres personas. La esencia de esas tres personas es todo eso como el líquido amniótico que rodea, es el amor. Y entonces la redención se invita en esta redención a los creyentes a construir, según ellos, una sociedad real, o sea, la iglesia, que demuestre al mundo la interacción equilibrada entre unos, varios y unidades diversas. Ahora, vamos a ver, Dios no es realmente una deidad para esta gente.
que aparece en tres modalidades. No sé si ustedes han visto el famoso, en el siglo cuarto, la época del modismo, había un hombre que hablaba de la modalidad de Cristo, la modalidad de Dios, donde separan esa Trinidad. Y esto es una cuestión que hay iglesias que hoy están sucumbiendo a ser unitarias. Y el concepto trinitario es muy importante porque usted y yo, hermano amado, fuimos criados en ese consenso trinitario, en un ambiente de amor. Dice la Biblia que fuimos criados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, fuimos criados en ese ámbito de amor, fuimos criados en esa danza de amor de estos tres. Y tenemos en nuestro ADN ese pensamiento tricotómico, por así decirlo, aunque somos dicotómicos, pero tenemos un pensamiento donde hay tres cosas que nos enseñan algo muy valioso, como por ejemplo la unidad en la diversidad. Ahora, vamos a ver el que sigue. La creación, en la creación del cristianismo se basa por completo en el concepto de Trinidad y proporciona la única base coherente de la teoría social. Ahora, en la redención se invita a los creyentes a construir una sociedad real, la iglesia, que muestre al mundo la interacción equilibrada entre uno y varios, o sea, una unidad y diversidad. Que si entendiéramos esto nosotros, hermanos amados, en estos tiempos, no estaríamos con tantos pleitos, iglesias divididas que hasta queda tristeza. ¿Cómo duele esto? Perdón un segundito, si es la que sigue. ¿Cómo duele ver las iglesias? Y aquí es esta la que me la pasé. ¿Cómo ver las iglesias que no se soportan por un único pensamiento equivocado o X o Y? Ya habíamos hablado en la primer curso, en la primera lección, perdón, que la gracia común está ahí y que como seres creados por Dios en una revelación, en una forma especial, tenemos ese concepto de unidad y diversidad al mismo tiempo. Entonces es muy importante que se invite a construir San Juan, aquí hay un texto ahí, San Juan 17:11, dice lo siguiente, Jesús está orando no solamente por los 12, sino que también en esa oración de San Juan nos incluye a nosotros. Y está hablando ahí en ese texto y ahí lo subrayé para que sean uno, así como nosotros, Señor. Tú y yo somos uno. La idea de Jesús, y había diversidad. Cristo tenía una forma de actuar no despegada de Dios, pero sí tenía una fórmula diferente, su propio carácter, Dios su propio carácter, y había una diversidad de carácter, pero era una unidad implícita en ellos. Jesús manifiesta que la comunión, y esto es muy importante, de la persona de la Trinidad es el modelo para la comunión de los creyentes en la iglesia. Por eso el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, es el que hace esa tarea de ligarnos al Hijo y al Padre. Nos enseña a promover ricamente la abundancia diversa de la individualidad en las relaciones ontológicas reales. La iglesia en su totalidad es como un icono de la Trinidad de Dios. Reproduce en la tierra el misterio de la unidad en la diversidad. Hay un señor ahí, Timothy Ward, que es eh, ¿cómo se llama? Estas iglesias inglesas, ortodoxas. Bueno, es de esta iglesia inglesa que la formó un rey, ya se me fue un poquito. Dice él textualmente, los seres humanos son llamados a reproducir en la tierra el misterio del amor mutuo que la Trinidad vive en el cielo. Y esto es lo que en algún momento el Salmo dice, mirad cuán bello es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es parte de este concepto que nos quiere enseñar doña Nancy. A medida que nosotros vamos aprendiendo a practicar la unidad en la diversidad en las iglesias, podemos acercar el mismo equilibrio a todas nuestras relaciones sociales, igual, ya sean familiares, escolares, laborales y de urbanismo. Necesitamos nosotros mantener y reforzar desde las iglesias este concepto que tenemos
que tener, hay iglesias, por ejemplo, aquí no sé, allá en Chile, que son tan grandes ellas, aquí en donde yo vivo hay una iglesia de las más grandes de Costa Rica, y al ver una iglesia pequeña como la nuestra, que es una capilla, te ven por debajo del hombro. O sea, no te dicen ni hermano, o sea, te ven como algo raro, como una herejía, como una secta, y no han aprendido. Creo que nosotros desde nuestras trincheras tenemos que enseñar que tenemos que estar unidos. Ese es el gran propósito, el gran anhelo de Dios, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, con carácter diverso, con funciones diversas, con manifestaciones diversas, pero unidos juntos en el amor, en la verdad, que es la única verdad. Parte de la tarea de evangelización consiste en liberar a la gente de estas condiciones falsas, diagnosticando los puntos, y esto es una tarea que nos compete a todos, los puntos en los que no se corresponde con la realidad. Hoy tenemos, vamos a ver el que sigue. Hoy tenemos que derribar los ídolos conceptuales que retienen cautivo a muchas personas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hemos visto en el transcurso de este cursito estos tres puntos importantes. Creación, número uno. Por lo que toca a la cosmovisión, la creación hace referencia a los orígenes últimos. Toda cosmovisión o filosofía tiene que empezar por una teoría de los orígenes. El famoso arché de los griegos, ¿verdad? Cómo inició todo, cómo está constituido. Esa fue uno de los grandes regalos que la filosofía, perdón, nos dio, pero también nosotros en este mundo cristiano tenemos que empezar por la creación como empieza la Biblia. ¿De dónde vino todo? ¿Quiénes somos y cómo llegamos aquí? Esas preguntas, cuando usted pone estos tres preguntas o estos tres puntos para revisar cualquier filosofía, a veces es risible todo. Bueno, yo a veces me río, no sé usted. Otro tema, el número dos, es la caída. Toda cosmovisión ofrece también una réplica a la caída, una explicación de la fuente del mal y del sufrimiento que se torció. ¿Qué fue lo que realmente se torció en el mundo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué hay guerras y conflictos? Bueno, cuando el hombre cae en pecado, todo entró en un caos. Recuerden que el universo, ¿verdad? El hombre se hace enemigo de Dios, Dios se hace enemigo del hombre, el hombre se hace enemigo entre él, el hombre hace guerras, la naturaleza se viene contra nosotros. A mí me da risa porque un pequeño mosquito aquí en Costa Rica está matando mucha gente. La naturaleza se viene contra nosotros, nosotros nos vamos contra la naturaleza devastándola y empezamos a ver todo el caos que generó el pecado y entonces hay que ver por qué tenemos estos desastres y todos estos relajos en el mundo. El otro tema es la redención, cómo ven las filosofías o los pensamientos estos tres temas, específicamente la redención. Y en la redención la gran mayoría de filósofos o pensadores o movimientos enseñan cómo construir un nuevo hombre y todo el mundo quiere construir un nuevo hombre. ¿Para qué la redención? Para instalarse en el corazón de la gente. Toda cosmovisión, hermanos amados, tiene que infundir esperanza, ofreciendo una visión de la redención, un plan para revertir esa caída y proponer al mundo el derecho del hombre. Esto es interesante. Por ejemplo, Marx, que es uno de los más que ha golpeado al mundo con su pensamiento, vamos a ponerlo aquí. Marx tiene un pensamiento sobre el jardín del Edén como el estado del comunismo primitivo, así lo ve él, y cómo cayó la humanidad de su estado de inocencia a la esclavitud y opresión. Dice él, a través de la creación de la propiedad privada. Por aquí va la cosa. Entonces, aquí en la creación van a ver esos cuadros, son varios cuadros que están en el libro, yo los trasladé para acá.
¿Cuál es la contraparte del marxismo de la creación, el origen primario de las cosas? Y la respuesta es materia autocreada, autogenerada. Desde la caída económica surgieron todos los males de explotación, y vamos a ver esto. Desde la caída económica, todos los males de la explotación y de la lucha de clases. Entonces, ¿cuál es la versión marxista de la caída, el origen del sufrimiento y la opresión? Bueno, surge de la propiedad privada. Y ahí es donde empieza, y usted ahora tal vez puede entender más porque el socialismo es así. Y es importante, el marxismo asume que la naturaleza humana puede ser transformada simplemente cambiando las estructuras sociales externas. Esto es un vacilón. Viera que cuando, no sé si ustedes han ido la oportunidad de ir a Cuba. Yo en Cuba tengo muchos amigos, he estado allá como en 7 ocasiones por ahí. He ido a enseñar, he ido a pasear porque una de mis hijas estudia allá. Ahora, ¿qué proponen ellos en este sistema como redención? Y hay que ver en Cuba, ahora vamos a ver de qué manera podemos entender más fácil este problema, que yo creo que ustedes en Chile lo tuvieron, ¿verdad? Tuvieron el problema de luchas allá. Recuerdo que hubo una lucha bastante frontal en Chile hace muchos años, no recuerdo qué años, pero sí recuerdo de Perón. No, Perón era en Argentina. ¿Cómo se llamaba Elso, este hombre gordito, pelón? Estaba Allende, Ah, Allende por el Allende, lado, Allende. Allende, que lo hizo sacado la CIA también. Tuvo un problema ahí, que la CIA apoyó al que lo sustituyó. Ahora, gracias, hermano. Ahora, la redención, la pregunta es, ¿cómo propone el marxismo volver a poner el mundo como debe de ser? Bueno, a través de la revolución, derrocar a los opresores, crear el paraíso original de comunismo primitivo. Cuando yo veo esta respuesta de crear un paraíso original, y ahí elevamos los ojos a qué lugares, a Rusia, levantamos la mirada a lo que está viviendo Argentina, levantamos la mirada un poco a Chile, a Venezuela, que es a Cuba, Albania, en África, varios países que viven todavía este caos, y no vemos por ningún lado un paraíso, vemos una demolición total de estructuras, de personas, de familia, del ser. O sea, no se ha construido nada. Es cuando uno empieza a ver que esto es una utopía realmente. Ahora, la redención sobreviene invirtiendo el pecado original. Hay que invertir esto, según ellos, en este caso, destruyendo la idea de la propiedad privada. Por eso los gobiernos socialistas, ellos quitan el derecho a todo el que tiene y ellos se apropian de todo, porque así es como vamos a construir al nuevo hombre. Y el redentor es el proletariado, los obreros de las fábricas urbanas que se rebelan contra los opresores capitalistas. Un historiador habló sobre este tema y dijo algo muy interesante. Ahí está, dice, el proletariado salvador redimirá a la humanidad gracias a su sufrimiento y acercará al reino de los cielos a la tierra. Esa es la manera en que el marxismo propone la redención. Ahora, Marx no identifica el origen último del mal en una falla moral. El hombre no es malo, ya que eso implicaría que el hombre es moralmente culpable si lo logra, si lo hace, lo que significa que la solución debe estar en el perdón y la salvación únicamente, y eso lo sabemos usted y yo. En vez de esto, él coloca el mal en las relaciones sociales, ahí está el mal. Hay una mala relación porque los opresores, los proletariados, perdón, gringos, en este caso, y así gritan, eh, son los causantes de todo esto. De manera que la solución estriba en cambiar esa relación a través de revoluciones, como la revolución que hizo Che Guevara, no solamente en la guerra del Chaco estuvo ahí metido, en Bolivia, estuvo metido también, aquí anduvo por Panamá un tiempo y estuvo en Cuba bien metido. El marxismo, por ende, asume que la naturaleza humana puede ser
transformada simplemente cambiando las estructuras sociales externas. Ese es el método que propone Marx. Y él dice que en el día del juicio es el día de la gran revolución. Ese es el día final el día del juicio de los malvados, la condenación de la malvada burguesía, como él dice. Tanto Marx como Engels se atrevieron incluso a usar la expresión día de la ira, que está escrito en latín, anticipando el día en que los poderosos serán derribados. Y ese es si ustedes oyen a este muchacho Maduro de Venezuela, siempre lanza contra los famosos grandes, los gringos, los déspotas, la burguesía, y siempre habla en ese tono. Igual hablaba Fidel, igual hablaba el hermano de Fidel y todos los comunistas. Entonces, hermanos, el marxismo no es otra cosa que un plan para crear una nueva humanidad. Ese es el sistema de ellos. Y un nuevo mundo en los que, actuales conflictos para que sean solucionados. Asegura un teólogo que ahí está Klaus Bachmuel, es una visión secularizada del reino de Dios. O sea, es una novela totalmente distinta y yo digo en algún sentido, aunque tal vez muchos cristianos digan que no, digna de leerse para poder ver cómo el hombre sin Dios ha propuesto y ha logrado sin Dios y ha envuelto a un sinfín de gente. Por otro lado tenemos a Rousseau. Rousseau, ahí lo tenemos ya. El hombre primitivo, dice él, es amorfo, indeterminado, nada más que una bestia dócil, mansa y feliz. A fin y al cabo, seguirá siendo una bestia. Ese es el pensamiento de Rousseau, define la naturaleza humana paradójicamente como ausencia absoluta de la misma. Es interesante esto, como libertad para crearse a uno mismo. Por eso le llaman el padre del existencialismo. Los seres humanos tienen la capacidad, dice él, distintiva de desarrollarse y transformarse a sí mismo. Qué vacilón es oír a este hombre, porque realmente cuando observamos la sociedad total, vemos una evolución, una involución total, no una evolución, no un mejoramiento, sino que vemos una caída aplastante del hombre hacia un abismo sumamente oscuro. El motivo por la que las relaciones sociales son opresivas es que interfieren con la libertad de los individuos para crearse a sí mismos. Hay luchas entre personas. Con este concepto de la naturaleza humana, la revolución en el sentido moderno vino a ser posible no solo para subvertir un régimen político, sino como el propósito de destruir todo orden social y reedificar uno ideal partiendo de cero, que transformaría a la propia naturaleza humana y crearía al nuevo hombre. El estado de naturaleza es la respuesta que él da. Como dice Rousseau, el legislador ideal debería sentir dentro de sí la capacidad de cambiar la naturaleza humana. Gloria a Dios por este hombre tan perverso, ¿verdad? Qué terrible. Y digo gloria a Dios porque estos hombres son los que hacen despertar a la iglesia. Miren, hermanos, a veces no queremos leer esta cosa. Yo tuve que leerme y ahora vamos a ver parte de eso. Un libro que se llama Nueva Era, el informe de Felas. Tuve que leérmelo en la universidad y tuve que aprender todo el sistema de la nueva era y tuve que leerme el Evangelio de Buda también para poder entender qué fueron los cambios que hubo de la forma más primitiva del budismo al llegar a Occidente, cómo se transforma. Y realmente es interesante ver esto y hay que leérselo. Y uno tiene que dar gracias a Dios por estas gentes porque son las personas que hacen despertar a los verdaderos cristianos. Schaeffer, por ejemplo, y muchos más que han despertado y han alzado la voz y han tenido que levantar, golpear la mesa, como decimos nosotros, para que podamos dar una respuesta sincera y amable, ¿verdad? Muy amable. La caída que propone este hombre, este pensamiento de Rousseau,
Vamos a ver acá. En el estado de naturaleza que él da como respuesta, los seres humanos son autónomos, no vinculados a otros, dice él, excepto los que ellos mismos escogen. Interesante esta forma de pensar sobre la caída. Prácticamente, pues, por definición, cualquier relación que no sea producto de la elección es opresora, como los vínculos biológicos de la familia, los vínculos morales del matrimonio, los vínculos espirituales de la iglesia o los vínculos genéticos del clan o de la raza. Esto es interesante ver cómo perfilan ellos este problema de la caída. Ahora, ¿qué proponen ellos como redención? ¿Cuál es la fuente de redención para el uso? El Estado. Esa es toda la fuente. La idea de que el Estado podría libertar era completamente nueva. Era un concepto sumamente nuevo. Y ahora, si usted verá, no sé aquí tenemos un organismo que se llama el PANI. Es para proteger a los niños desamparados, a los padres que amenazan a los hijos, que los violan y golpean. Y entonces el Estado hoy se ha convertido en el protector de nuestros hijos. Ya la psicología entró, todo esto se ha ido mezclando y la psicología entre los derechos humanos a tal extremo que usted como padre no tiene acceso a su hijo, no puede formar, corregir y ya no podemos hacer un montón de cosas gracias a este pensamiento. En la experiencia real, por supuesto, el Estado es un foco de poder, autoridad y coacción. La historia nos recuerda que en el siglo XX ha sido el más sangriento de todo y esto tenemos que tenerlo bien claro. Sin embargo, porque hubieron guerras ahí, Primera, Segunda Guerra. Sin embargo, el problema no estribó en una gran cantidad de población que sufriera repentinamente algo misterioso, de generación moral, qué sé yo. El problema es que se adoptaron cosmovisiones basadas en definiciones defectuosas de la creación, la caída y la redención. Este es el grave problema de estos pensamientos. Ahora, tenemos por otro lado algo que nos está afectando mucho, la religión de Singer. Singer es una mujer norteamericana, campeona. Ella es una de las seguidoras del pensamiento darwinista social, la eugenesia, que estuvo muy en boga en los principios del siglo XX. Ella se propuso elaborar un enfoque científico de la sexualidad basándose directamente en el darwinismo. Ahora, pregonó que la libertad sexual era el único método para encontrar paz interior, seguridad y belleza. Y ahí adoptó algunos conceptos de Platón también. A través del sexo, la humanidad logrará la gran iluminación espiritual que transformará el mundo e iluminará la única senda hacia el paraíso terrenal. Mira qué interesante. Cuando yo daba filosofía a los chicos, les hablaba de que dentro de los griegos había mucha práctica homosexual y pedófila, porque se creía que la sabiduría, y esto nace de un pensamiento que después se convierte en una práctica degenerativa, se creía que, la sabiduría provenía del espermatozoide. Ahora, la palabra espermatozoide es una palabra compuesta que dice esperma, que significa semilla, y el zoe, que significa el ser interior, donde estaba residiendo la sabiduría humana. Entonces era muy común que el maestro tuviera relaciones sexuales con el alumno para transmitirle el conocimiento, y así fue como se fue practicando dentro de la cultura griega esto. Esta mujer toma algo de esto y empieza a decir que esa es la forma de liberarse. Bueno, ella tiene otros agentes que vienen a componer su idea, su pensamiento. Pregonó que la libertad sexual era el único método para encontrar la paz interior. La seguridad y la belleza, como dije allá, era un concepto platónico. Eso. Este pensamiento gira en torno a cuestiones de sexo y reproducción, aborto, derechos homosexuales, divorcio sin culpa,
definición de la familia, experimentación con fetos, investigación con células madres, educación sexual y pornografía por último. Y tiene sus buenos agentes, digo yo, compadres, como por ejemplo Hollywood es un gran compadre de este pensamiento de Singer. Ahora, ¿qué es lo que esta mujer, vamos a ver aquí, tiene dentro del método como creación? Bueno, dice, ¿qué hace a las veces de mito de la creación de Singer? ¿De dónde proceden los seres humanos? Bueno, la respuesta es evolución, claro, porque era una darwiniana de cepa. Ella fue defensora entusiasta del darwinismo biológico y social. Eh, la caída, ¿cómo la? Bueno, si somos producto de la evolución, decía ella, nuestra identidad humana esencialmente se ubica en lo biológico, lo natural, el instinto, especialmente en los instintos sexuales. Y aquí, no sé, los que han estudiado psicología, yo tuve que llevar un poco de psicología sistémica, enseñamos esos famosos estadios, ¿verdad? Hay una parte del niño que es la parte anal. Y es interesante cómo el niño empieza a experimentar, y ese es el estudio que ellos hacen, empiezan a experimentar todo su entorno a través del ano, y a otros a través de la boca, ¿verdad? El periodo vocal, que todo se lo mete a la boca, el bebé, todo este rollo, y cómo el niño empieza a retener sus heces, su caquita, a través del ano, y eso le llaman un proceso de dominio. Y por ahí va, y por ahí se fue, y por ahí nos fuimos. Interesante. Vamos a ver cómo ve esta mujer o presenta el sistema de caída. Para Singer, ¿cuál es la causa de las difusiones personales? Ella responde el surgimiento de la moralidad cristiana. Aquí, hermano Elso, hermano Felipe, usted y yo y todos los cristianos somos culpables de este problema. Ella dice que el cristianismo, con su moralidad represiva, es lo que impide que la gente descubra su verdadera identidad sexual, eje de su existencia, y esto es lo que causa toda suerte de difusión. Singer condenó a los moralistas que predican la abstinencia, la abnegación y la contentación. Entonces, la caída fue provocada por nosotros. Kinsey, que es otro de los grandes de este pensamiento, dice que el sexo es una función biológica moral aceptable en cualquier forma que se manifieste. Y por eso usted hoy está viendo todo lo que está viendo, ¿verdad? Si usted quiere placer por el sobaco, pues le dan por el sobaco. Si quiere placer por los ojos, por los ojos. Si es por donde sea. Lo importante, y aquí están reviviendo el pensamiento de uno de los grandes filósofos del siglo IV, ¿verdad? Que la vida consiste en placer. Todo tiene que ser un placer. Y más que todo el placer eh, dirigido hacia la sexualidad. Ellos toman de ese pensamiento del siglo IV para poder insertar en esta idea de Kinsey y de esta otra señora. El método de redención. ¿Qué ven ellos como el método? ¿Qué ofrece Singer y Kinsey como instrumentos de sanidad y plenitud? ¿Y qué es lo que dicen como respuesta? Simple, la liberación sexual. Es todo lo que ellos proponen en la redención. Entonces, vea qué mente más corta y hasta dónde nos han llevado. Y de ahí, pues, lastimosamente han salido un sinfín de enfermedades como el SIDA por experimentar esta nueva liberación sexual, ¿verdad? El SIDA, el gonococo, la sífilis, todos estos productos, y esto fue lo que nos heredó Woodstock. Ahora que estoy hablando de este gran festival de 3 días, ahí fue donde nació, no nació, ahí fue donde se empezó a expandir el SIDA. Y entre también personas haitianas en Estados Unidos y los hippies y todo esto se empezaron a expandir este mal por la famosa liberación sexual, ¿verdad? Qué interesante. Ahora tenemos dentro de los otros pensamientos que son afectación para nuestros muchachos de la iglesia, para nuestros hijos, fue la nueva era. El objetivo último de estas religiones no es tanto la felicidad como lo propone la democracia. Recuerden que la democracia y todos estos rollos que vienen del siglo XVII, XVIII, lo que proponen es
hacer al hombre feliz, crear un hombre feliz. Bueno, la nueva era no propone tanto esto, sino el alivio de la carga del yo, el famoso nirvana, ¿verdad? Es interesante y quiero meterme aquí un poquito, porque yo un día hablaba con una budista y le decía que ustedes son los hijos de Platón. Bueno, a veces los cristianos también somos como hijastros. Porque Platón hablaba a la hora de investigar el alma, que él investiga el alma, de dónde proviene el alma, fue la gran pregunta que se hizo. Él no supo responder, pero sí hizo una realidad que el alma era algo existente y que el alma del ser humano transmigra, porque ¿qué ocurría cuando moría? Bueno, transmigran, salen de ahí, se van a otro lugar, a otro ser, a un animal o lo que sea. Bueno, el budismo tiene ese pensamiento de transmigración. Ahora, ese nirvana es la confluencia del espíritu individual con el espíritu universal. Se conecta a un espíritu universal, el sustrato de todas las cosas. Hay toda una pérdida de individualismo en esto, de individualidad, y el uno panteísta se hace realidad. Todos nos unimos a un todo. Cuando este pensamiento oriental llega a América, por los años 60, 70 más o menos, se mezcló con los elementos occidentales para formar el movimiento de la nueva era. La música tuvo que ver mucho en esto. Los Beatles o los Beatles sacaron una canción que hablaba de aleluya, de Hare Krishna, y empiezan a hacer toda esta mezcla interesantísima. La música fue siempre un agente en todas estas transformaciones, como lo está haciendo hoy el progres con el reggaetón, transformando y realzando este pensamiento de Singer, que hay una liberación sexual. Hoy se habla en los reggaetones de sexualidad libremente, en la forma que usted quiera. Ahora, ¿cómo piensan estas personas de la nueva era la creación? Bueno, ¿cuál es la realidad última? Se pregunta del origen de todas las cosas en el panteísmo de esta nueva era. Realmente en el panteísmo la realidad última es la mente unificada o esencia espiritual que llena todas las cosas. Hacerme yo uno con un todo. Esta es la idea de creación y que provenimos de un todo. Es una unidad indiferenciada más allá de las categorías humanas del pensamiento y aún más allá de las divisiones del bien y del mal, sujeto y objeto. Esto es interesante. Ahora, la caída, ¿cómo ven ellos la caída? La caída en el panteísmo, ¿cuál es la causa del mal y del sufrimiento? Bueno, el sentido de individualidad. En el panteísmo, el gran dilema de la existencia humana no es el pecado, hermanos. Al fin y al cabo es una esencia espiritual inconsciente que no se puede preocupar por lo que hagan los hombres unos con otros. El dilema humano es que sabemos que formamos parte de Dios, de ese gran todo. Fíjese qué interesante, el budismo mucha gente lo cree como una religión china o japonesa, pero es una religión hinduista. ¿Qué fue lo que logró el gran Buda? Porque Buda es un título como César, como Papa, fueron diversos en la historia, pero hay uno en especial, como han habido varios mesías, pero hay uno en especial, como en el budismo hay uno en especial, que es Gautama Gauna. Gautama Gauna, la gran hazaña que fue que a través de la meditación y de ese castigar su cuerpo, recuerden que estamos en un concepto dualista puro en el budismo, fue que él logró salir de ese círculo de reencarnaciones para salir al éxtasis y unirse con el todo. Ese es la gran hazaña de Gautama Gauna, el gran Buda que hoy se adora. Creemos que somos individuos, dicen ellos, con existencia e identidades separadas. Esto es, por un lado, perdón, estamos en redención, ¿verdad? Caída, perdón. Esto es, por un lado, hermanos amados, lo que provoca la codicia, el egoísmo y los conflictos y las guerras. En el hinduismo, el sentido de individualidad se designa con el vocablo maya,
que significa ilusión. El objeto del ejercicio espiritual es liberar la mente a la ilusión de individualidad. Y de esto tenían un poco los apaches y los indios aquí en Norteamérica. ¿Qué es el sentido de redención que tienen ellos? Bueno, vamos a ver cómo resuelve el panteísmo el problema del sufrimiento, reuniéndose, dice, con la esencia espiritual universal del cual todos procedemos. Bueno, eso fue lo que hizo Gautama Gauna. Superó a través de todo ese ejercicio de castigo hacia sí mismo, de contemplación y un montón de cosas, logró liberarse de todo ese eh, círculo de reencarnaciones que fueron como 120, según el libro del Gran Buda. El objetivo, dice, de los ejercicios religiosos orientales es reunirse con el Dios interior. Ese es el objetivo de ellos. Nosotros, si usted compara esto con lo de nosotros, fíjese que yo cuando me leí el libro del Evangelio de Buda, se parecía tanto al Evangelio de Lucas, que yo me quedé sorprendido. Tiene todo el sistema igual. Ojalá que usted algún día lo pueda leer, aunque sea basura y no vaya, pero hay que leerlo para poder entenderlos. Y tiene la misma forma milagrosa en que nace Gautama Gauna. Dice que la mamá de Gauna, no recuerdo el nombre ahorita, andaba en el jardín y en ese jardín hubo un soplo y quedó embarazada. Y que tenía que ir a dar el bebé a luz a la ciudad de sus padres. El mismo método que Jesús a la hora de nacer. Entonces, es interesante ver cómo Satanás a través de estas religiones, y así lo pongo yo, ha trastornado el pensamiento de muchos que no tienen una visión clara o una cosmovisión clara de qué es Dios realmente. ¿Quién es Dios? El Dios que nosotros adoramos. Ahora, recuperar la percepción de todo, de que todos somos Dios es lo que ellos pretenden. Este análisis ayuda a entender la desconcertante proliferación de técnicas en el movimiento de la nueva era. Son diversas: el yoga, la meditación trascendental, los cristales, la contemplación, las cartas del tarot, ¿verdad? Que estamos ahí, las famosas dietas, la dieta del banano, la dieta del chorizo, la dieta del pan, todo tipo de dietas que ellos presentan, imágenes guiadas y todo lo demás que ellos tienen como un armamento que conduce a ese encontrarse con ese Dios divino universal. Hermano, más que todo esto, con esto es que se están, y hay más cosas, ahora tenemos Seguro del Camino, bueno, ahí está el feminismo dentro del libro, que no lo tocamos, pero usted lo tiene. Esto es más que todo lo que nosotros tenemos para dar una respuesta apologética a estos tipos de pensamientos. Y estos pensamientos se han metido aún en la iglesia. Es doloroso ver cómo muchas de las iglesias cristianas, entre comillas, están practicando muchas de estas cosas. Ahí estamos nosotros leyéndonos a Abraham Kuyper, y Abraham Kuyper cayó en el error del Estado, o sea, da una enseñanza muy buena sobre eclesiología, pero él fue primer ministro de Holanda y cayó en este error del Estado, donde el Estado financiaba a la iglesia. Entonces había un vínculo, no tenía por qué ser así. Qué bonito es que lo financien. Por ahí estuvimos viendo en el curso también sobre Billy Graham, ¿verdad? Cómo su organización hace un matrimonio con el Estado norteamericano y realmente no se sujetan a la iglesia, sino al Estado por compromiso. Todos estos pensamientos han venido a afectar nuestra amada y la amada iglesia de Jesucristo, por la cual Él dio la vida. Es interesante poder tener una idea de los pensamientos más relevantes, tal vez. Hay muchos pensamientos más, hermano, pero estos son los más relevantes, los que más han golpeado el pensamiento de la iglesia, y de ahí se derivan un montón de cosas que usted ve, se derivan de estos grandes pensamientos. Este fue el capítulo de hoy. No sé si habrán preguntas, comentarios que me gustaría que ustedes eh, tuvieran ahí. Pastor, ¿puedo agregar algo? Yo, primero que nada, me pido las disculpas por llegar tarde. Quiero, quiero mandarle un PPT que hice relacionado con lo que usted expuso, don Pastor, ¿ya?
porque el trabajo está hecho, como usted me dijo que me preparara, obviamente que lo hice y así que voy a colocar, en primer lugar voy a colocar un PPT donde está todo lo que usted mencionó. Muy bien, Bastante hermano. resumido, ¿ya? Ahora, si usted me permite, yo quiero agregar algo a lo que usted hizo ilusión, ¿no? Y lo que yo extraje, digamos, de lo que pude resumir dentro de lo que escribe Nancy Peebles. Ahora, lo que me llamó la atención fue que ella tiene mucha influencia del filósofo Schaffer, ¿ya? Y ella tuvo una transformación cristiana intelectual, porque no tenía duda de que Dios existía, pero algo le faltaba como para poder creer. Ahora, lo que me llamó mucho la atención fue lo que ella expresa en Primera de Pedro 3:15. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice Pedro. Y ahora dice, una de las razones más importantes que justifican el desarrollo de una cosmovisión cristiana es protegerse de extrañas filosofías absorbentes, sin ser conscientes de ella. Posteriormente, lo otro que me pareció bastante, dice, la apologética básica es hoy imprescindible para la pura supervivencia. Sin herramientas de apologética, los jóvenes podrán ser sólidamente formados en estudios bíblicos y doctrina, y no obstante se tambalean de impotencias cuando abandonan el hogar y se enfrentan a un mundo secular por sí mismo. Yo me recuerdo que yo ingresé en la universidad en un periodo dictatorial aquí en Chile, donde todos los que llegábamos a la universidad queríamos ser comunistas, porque teníamos una cultura dictatorial, ¿ya? Y participábamos en rebeldía a esta sociedad, ¿ya? Pero obviamente que después uno que va pasando el tiempo se va dando cuenta y va entendiendo este tipo de filosofía. Lo otro que pude concluir y que me pareció interesante, y esto está referido a los líderes, eh, voy avanzando, mi pastor, avanzando. Dice, hoy los líderes, pastores, ancianos y aquellos que forman parte de la dirección de una congregación es preciso que reciban instrucción, conocimiento, enseñanza a través de seminarios e institutos de historia y conocimiento de esta ideología, de tal forma que junto a sus conocimientos teológicos puedan criticar estas filosofías seculares y fortalecer la defensa en la cual creemos mediante el conocimiento de una cosmovisión cristiana. Deberíamos tener hoy liderazgo intelectual en nuestras congregaciones guiado por el Espíritu Santo que enseñen apologética de tal manera que cada cristiano tenga herramientas suficientes para defender en lo que creemos, la existencia de un Dios todopoderoso, ya que hoy nos encontramos diariamente con objeciones y dilemas que requieren de una respuesta rápida, segura, porque así, creo en lo personal, demostraremos nuestra fe ante incrédulos. Y agregar a eso algunas experiencias personales que ya comenté, lo de la universidad, y lo otro que también han existido, y yo tengo experiencia al respecto, han existido cristianos que sin tener ni una idea de apologética han sido fieles, han corrido la carrera y han llegado a los brazos del Señor. Y una experiencia que yo tuve perfectamente fue mi suegro. Cuando yo me casé, cuando yo conocí a mi señora y estuvimos un tiempo de novios, yo era católico, o creía o estuve practicando en la iglesia católica. Y teníamos esa disyuntiva
teníamos esta disyuntiva de por qué casarnos. No queríamos dañar a nuestros padres y tampoco queríamos ir con nuestra, a lo mejor con lo que pensábamos, con lo que creíamos. Y mi suegro, vamos, conversamos con él y dijimos que, y él nos dijo dos cosas. Uno, primero, yo quiero saber si ustedes se aman. Y segundo, la iglesia verdadera, por esa iglesia ustedes se van a casar. Y al final, obviamente que nos casamos por una iglesia protestante, por una iglesia evangélica. Y lo otro, a modo de experiencia, yo no, aquí no hay muchas personas de mi edad. Hoy en día, yo tuve un tío que fue mirista. No sé si usted, pastor, reconoce ese movimiento revolucionario, o no sé si ustedes lo conocen. El MIR era una parte extremista más allá que los comunistas. Y mi tío era el vocero. Los miristas eran todos camuflados, no habían caras visibles, pero una de la visibilidad era mi tío, que se llama Luis Astetti, a propósito, hoy en día. Y bueno, él era un hombre muy instruido, ¿eh? Muy instruido. Después de pasar un tiempo recorriendo todos los hoteles de Chile, me refiero a las cárceles, él fue exiliado y pidió refugio en Dinamarca. Allá en Dinamarca se instruyó mucho y siempre conversábamos de esta filosofía en las cuales yo todavía no tenía mucho conocimiento, pero sí me llamaban la atención. Pero sí también mi fuerza, y yo creo que ahí el Espíritu Santo me guió, siempre conversábamos y yo siempre trataba de mirar el enfoque desde el punto de vista cristiano. Obviamente que la expresión de él respecto de Dios no eran palabras suaves. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquellos que están muy emboídos en las filosofías que no son cristianas, eh, tienen, tienen tal poder de convencimiento, tienen tal poder de instrucción innata en ellos, que convierten a muchas personas hacia esta filosofía. De hecho, de él tuvimos una conversación y casi una discusión respecto del anticristo de ¿cómo se llama? De este filósofo que está enamorado de su hermana. No es Henkel, ¿cómo se llama? Bueno, el que escribió El Anticristo. ¿Por qué cuento esta y resumo esta pequeña historia? Porque hoy día mi tío está muy grave en el hospital de Los Ángeles, eh, eh, y nosotros con mi señora siempre pensamos ver a la inversa, ver a uno de estos tipos con conocimiento que le pueda entregar el Señor a ellos, serían, ¿cómo explicarlo? Nosotros siempre nos imaginamos si este tío le sirviera al Dios, sería un hombre de convencimiento, de evangelización, que atraparía multitudes, porque si atrapa multitudes con estas filosofías incrédulas, ¿ya? Si el Señor lo hubiese tomado y lo hubiese con esa capacidad de elocuencia, con esa capacidad de inteligencia, con esa capacidad de conocimiento, sería maravilloso. Pero quiero contar el último. Mi tía, en el último tiempo, ahora menos de un año, tuvo un accidente. Y, y este sí que es un milagro. Llamó a mi señora una noche y la llamó exclusivamente, dijo, yo a ustedes les tengo que pedir disculpas. ¿Y por qué les tengo que pedir disculpas? Porque tu Dios, en el cual yo no creía, hizo un milagro, mi mujer. Hoy en día nosotros no sabemos qué posición él tiene con el Señor. Pero lo que más nos alegraba a nosotros, de que una persona así, al final estaba reconociendo que existía un Dios todopoderoso, que era capaz de producir milagros, que era capaz de transformaciones. Posteriormente a ello no hemos tenido mucho diálogo, pero a mí yo quiero pensar de que de alguna forma ha podido cambiar su mentalidad y todavía espero, porque está en vida, todavía espero que reconozca a Jesucristo para que pueda tener salvación.
Eso quería agregar como experiencia relacionada de alguna forma, digamos, con este tema, pastor. Muchas gracias, hermano Guillermo. ¿Algún comentario más que puedan agregar o alguna pregunta? Sí, hermano Luis. Bueno, pastor, un comentario. Muchos, bueno, hablando del comunismo, socialismo, ¿no? Ello en sí, o sea, no se ha vivido un comunismo todavía real en nuestros países, ¿no? Lo que se ha vivido en la primera etapa es el socialismo, ¿no? Que planean ellos a través de elecciones democráticas de entrar y bueno, después va a lanzar el terreno y entrar ellos con... Porque ellos quieren esa utopía, ¿no? El comunismo es cuando, por ejemplo, hay una abolición del Estado, ya no hay un dinero, se supone que todo el hombre nuevo va a ser bueno, va a ser empático y bueno, va a donar sus bienes con la otra persona y viceversa y acá vamos a vivir un paraíso, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, yo soy socialista, hace poco tuve, en el trabajo tuve una discusión entre comillas con un caballero que ya tiene su edad y vivió aquí en Chile los años de, del régimen militar aquí, y bueno, él decía, yo no, yo soy socialista, dice, como queriendo diferenciarse de lo que es el comunismo. Y ahí yo le expliqué, digo, mira, tanto Fidel Castro, Allende, toda esta gente son socialistas, porque la utopía de ellos es llegar al comunismo, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que ningún régimen de estos totalitarios ha llegado al comunismo, porque yo creo que también es porque es imposible y porque también les conviene, porque se supone que en el comunismo van a ser las personas libres, no va a haber clases sociales, hay una abolición del Estado, nadie se lidera. De hecho, Marx pensaba él hacer una gran despensa, ¿no? Y ahí, bueno, cada uno guardar los granos, guardar... Porque, claro, él nunca pensó que iba a evolucionar tanto esto de la revolución industrial, ¿no? Que iba a ser todo esto, ¿no? Entonces, él pensaba en un gran granero de guardar todos los productos ahí, bueno, y que cada uno fuera a buscar cuando necesitaba, ¿no? Yo digo que el socialismo es la religión, mira, así lo voy a decir, la religión de Satanás. ¿Por qué? En el sentido de que Satanás como decía Martín Lutero, es el mono de Dios, es el copión, copia todo. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿de dónde saca Marx y Hegel el hombre nuevo? De las escrituras. ¿De dónde saca el paraíso? De las escrituras. ¿De dónde todo esto de una sociedad sin clase? De las escrituras, ¿no? Y se ve bonito en el papel. Pero eso Dios lo va a hacer un día, pero es a través del Espíritu Santo, a través solamente de Él, no a través de revoluciones. Revoluciones estas que no quieren cambiar, sino que lo que quieren es aprisionar al ser humano, ¿no? Por ejemplo, de dónde soy yo, hay un viejito que ya tiene sus años, un viejito muy bonachón, que es un líder aquí en Latinoamérica y toda la izquierda lo aprecia, se llama Mujica, José Mujica, el Pepe Mujica, y bueno, todos lo aprecian porque él vive ahora en una chacra. Chacra lo llamamos en Uruguay, es en el campo, ¿no? Y bueno, ahí vive aparentemente humildemente y todo, pero no saben su historia, ¿no? Él fue literalmente un asaltante de banco, fue el líder de los Tupamaros, era un brazo guerrillero del comunismo aquí
allá en Uruguay. Y bueno, él fundó, bueno, él hizo parte de toda esta revolución ahí, ¿no? Y mató a políticos que venían a Uruguay que no tenían nada que ver, secuestró personas del campo, allá en Uruguay le llamamos peones de campo, y mataron a esas personas, ¿no? Y bueno, ahora se lo ve como un viejito, todo terminado ahí, que bueno, hay que dejarlo porque es un viejito, pero la vida de él fue así, ¿no, Pastor? Impresionante, los tupamaros le llamaban, le temían. Y bueno, en Uruguay, allá, como en casi toda Latinoamérica, hubo una dictadura militar, un régimen militar, inclusive unos meses antes que en Chile, ¿no? Porque en Chile fue en septiembre, en Uruguay fue como en junio. Y en Brasil fue mucho antes todavía, en los años 60 hubo empezó la... Pero eh, quiero dejar algo en claro, ¿no? Las dictaduras militares es algo legítimo que viene del Imperio Romano. Lo que a veces nosotros no encontramos legítimos son las matanzas excesivamente que hay, ¿no? Pero el Imperio Romano tenía, cuando habían caos en el imperio, ¿no? Y moría o fue asesinado un emperador, entraba un dictador, por ejemplo, Julio César fue un dictador. Y bueno, ahí acalmaba los ánimos del pueblo, arreglaba la economía y después entregaba el poder a un emperador o al Senado, ¿no? Entonces, como le digo, esto, a veces yo hablando con mi esposa aquí, el socialismo, digo, es la copia barata del Evangelio. Quieren hacer toda la fuerza, quieren emplear un paraíso donde todos sean buenos unos con los otros y qué sé yo. Entonces, Se pegó nuestro hermano. que es algo que viene del infierno también, porque el ser humano caído, incrédulo, que aparta su mirada del Señor, no tiene una buena intención. No tiene una buena intención. Entonces, para mí todo esto mire, voy a cumplir, si Dios quiere, en abril 45 años y como todo, ¿no? Ser humano he cometido muchos pecados, pero un pecado que no he cometido es votar por la izquierda. Nunca. Y jamás, ¿no? Entonces, porque desde muy pequeño mis padres me inculcaron. Y eso que en Uruguay también hubo porque aquí en Chile muchos dicen, la dictadura militar y hay una tendencia fuerte aquí, desde que aquí donde vivo ahora, ¿no? Hace 15 años, hay una tendencia fuerte por la izquierda porque hubo una dictadura militar y qué sé yo. Pero en Uruguay también hubo una dictadura militar y no hay esa tendencia. Inclusive mis padres me inculcaron. Yo andaba tranquilo en las calles, había seguridad, a mí nunca me molestaron por nada, qué sé yo, así, eso me inculcaron, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve todo eso, ¿no? Y después yo entré, bueno, yo desde chico voy a la iglesia, ¿no? Y sabe que en el 2000 y algo, para mí fue algo terrible cuando escuché por primera vez, en el 2005, 2006, cuando escuché por primera vez cristianos decir, yo voy a votar por la izquierda. Porque nunca en mi mente, dos cosas, dos cosas hicieron clic en mi mente y digo, en los años 2000, gente cristiana divorciándose. Y segundo, gente votando por el marxismo, ¿no? Para mí fue algo como terrible, porque mi infancia fue en los años 90, mi adolescencia también en los años 90, y nunca había visto eso, ni divorcio, ni cristianos votando por marxistas. Entonces para mí fue algo. Eso, pastor, disculpe alargarme mucho, perdón. Bendiciones, pastor. Y a los hermanos también, que cada día aprendo mucho con usted, pastor, con los hermanos ahí, cada uno aprendo con muchos, todos ellos, ¿no? Felipe, hermano Guillermo, el hermano Enzo y otros hermanos que están ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, hermano, por tu aporte. Realmente de esto trata este curso, de dar una herramienta, de que ustedes transmitan estas herramientas a las iglesias, porque dejarnos esto para nosotros no tiene sentido. Es como ahora yo bajo todo este conocimiento que estoy adquiriendo acá en mi instituto
a la iglesia, para dejarle herramientas fuertes a nuestros jóvenes, aún como usted estaba sorprendido ahora, hermano Luis, de cómo cristianos se divorcian, y esto es que están siendo bombardeados por estos pensamientos que entran tan sutilmente porque tienen aliados muy grandes como la televisión, la internet, Hollywood, y han entrado sutilmente y nos han envenenado a nuestros hermanos. Y necesitamos como cristianos responsables pues transmitir esto que estamos aprendiendo. Casualmente para esto es. Hermano, no sé cómo está el tiempo de ustedes para seguir, si hay algún comentario o pregunta. Si no, nos despedimos con una oración. Ustedes dicen. Entonces, hermano Luis, el miércoles esperamos tu ponencia. Hermano Guillermo, el lunes, estamos para el lunes como quedamos. Perfecto. Y ahí creo que nos quedaría una clase nada más, si no me equivoco, ¿verdad? Próximo miércoles terminamos. Creo que sí. Entonces ahí vamos a ver si echamos una moneda para que lo haga Felipe o para que lo haga Elso o lo haga yo, uno de los tres. Padre, te damos gracias infinitas. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado, Dios. Queremos hoy reconocer tu grandeza, tu señorío en nosotros, en la sociedad, tu señorío en esta naturaleza tan bella que nos regala, Señor, en la noche que nos arrulla con sus ruidos sonoros de grillos para arrullarnos en un descanso. Queremos pedirte, Dios, que en este día que ya ha caído la noche, el ocaso ha terminado, que tú fortalezcas nuestras mentes, nuestros corazones para servirte con todas nuestras fuerzas, para amarte y servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra alma. Bendice a todos mis hermanos, Dios, donde están, guárdalos, protégelos de todo mal, que mañana se levanten con buenas fuerzas para poder transformar este mundo, Señor, para poder cumplir el gran mandato de Génesis 1, 27, 28. Este mandato cultural que tenemos que transformar nuestra sociedad, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Gracias por tu amor infinito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Mira, ahí está el hermano Alejandro. Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos el lunes. Dios quiere, hermano.